Kaguya, de 10 años, se movía en silencio entre los enormes troncos. Su piel azul celeste le permitía mezclarse perfectamente con el entorno. No se suponía que debía estar aquí. El bosque de las sombras era territorio prohibido para todos los Signans, especialmente para la hija adoptiva de Borlo, el alto consejero. Pero Kaguya no pudo resistirse. Confinada toda su vida entre los muros de mármol de la ciudad, las historias del bosque salvaje más allá habían llenado sus sueños durante años. Cuando la rotación de la guardia dejó una pequeña ventana de oportunidad, se había escapado sin pensarlo 2 veces. Ahora, rodeada por la exótica belleza de la naturaleza indómita, se sentía verdaderamente viva por primera vez. Enormes árboles de hojas azules se alzaban sobre ella, sus ramas entrelazándose para formar una bóveda que filtraba la dura luz del sol en suaves rayos. Extrañas criaturas de 6 patas y alas translúcidas revoloteaban entre enredaderas floridas. El mundo más allá de la ciudad era más magnífico de lo que jamás había imaginado. Solo un poco más, se susurró a sí misma, adentrándose más en el bosque. El sol comenzó su descenso hacia el horizonte. Las sombras se alargaron por el suelo del bosque, y Kaguya se dio cuenta, con un sobresalto, de que había perdido la noción del tiempo y la dirección. Los puntos de referencia que había anotado cuidadosamente no se veían por ninguna parte. Un escalofrío desconocido se apoderó de ella mientras giraba lentamente en círculo, tratando de encontrar algo reconocible. Debería haber vuelto antes, admitió al bosque vacío. Un sonido lejano captó su atención, un gruñido bajo y retumbante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Kaguya se quedó helada, su corazón latiendo con fuerza contra su caja torácica. Había oído historias de los depredadores de las sombras, los cazadores alfa de Cygnus Prime, bestias que podían fundirse con la propia oscuridad, con ojos que ardían como carbones y garras que podían cortar el metal. Seguramente no eran más que cuentos para asustar a los niños. El gruñido sonó de nuevo, más cerca esta vez. Definitivamente no era un cuento. El pánico se apoderó de ella y echó a correr, sin importarle ya qué dirección llevaba a casa. Las ramas le azotaban la cara y los brazos mientras se abría paso a la fuerza por la maleza. El gruñido la seguía, ganando terreno a cada segundo que pasaba. Kaguya irrumpió en un pequeño claro y dudó, momentáneamente confundida por el repentino espacio abierto. Esa pausa resultó costosa. Algo enorme la golpeó por detrás, haciéndola rodar por el suelo del bosque. Un dolor agudo le atravesó la pierna cuando las garras le rasgaron el muslo. Gritó, un sonido de puro terror que resonó entre los árboles. Rodando sobre su espalda, Kaguya finalmente vio a su atacante. El depredador de las sombras era como un fragmento de oscuridad viviente. Su cuerpo parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, haciendo difícil discernir su forma exacta. Solo sus ojos eran claramente visibles, 2 orbes gemelos de ámbar ardiente que la miraban con una inteligencia depredadora. La criatura avanzó lentamente, saboreando la caza. Kaguya intentó arrastrarse hacia atrás, pero su pierna herida cedió. Las lágrimas corrían por su rostro al darse cuenta de que este hermoso y prohibido bosque sería su tumba. El depredador se tensó, preparándose para el salto final. Algo silbó en el aire. Una lanza improvisada se clavó en el suelo junto a la criatura, provocando que gruñera y se girara bruscamente hacia esta nueva amenaza. Por aquí, sombra gigante. Un chico humano, de no más de 12 años, estaba al borde del claro. Vestía una armadura tosca hecha de lo que parecían restos de una nave espacial y sostenía otra lanza en su mano derecha. A pesar de su juventud, su postura no mostraba miedo, solo una calculada preparación. La atención del depredador de las sombras se desvió por completo de Kaguya hacia esta nueva y más interesante presa. Se movió con una velocidad espantosa, lanzándose hacia el chico en un borrón de oscuridad. Pero el humano estaba listo. Rodó hacia un lado en el último momento posible, levantando su lanza para cortar el flanco de la criatura. El depredador aulló de rabia más que de dolor. Su piel es demasiado gruesa para un golpe directo, murmuró el chico para sí. Necesito encontrar un punto débil. Se movía en círculos con cautela, manteniendo la atención de la criatura fija en él en lugar de en la niña alienígena herida.
El depredador de las sombras lo acechaba, moviéndose con un silencio antinatural a pesar de su tamaño. Vamos, muéstrame algo que pueda usar, susurró el chico, estudiando los movimientos de la bestia. El depredador se abalanzó de nuevo. Esta vez, el chico no fue lo suficientemente rápido. Las garras rozaron su hombro, rasgando su armadura improvisada. Gruñó de dolor, pero usó el impulso de la criatura para clavar su lanza hacia lo que esperaba que fuera un punto vulnerable, la unión entre el cuello y el hombro. La lanza penetró ligeramente, provocando un rugido de furia de la bestia. En represalia, se lanzó hacia adelante con una velocidad aterradora, sus mandíbulas cerrándose alrededor del antebrazo del chico. Su grito resonó en el bosque. El depredador lo soltó, aparentemente satisfecho con el daño que había infligido. El chico retrocedió tambaleándose, agarrándose el brazo. Un veneno negro y viscoso se mezclaba con su sangre, extendiéndose visiblemente bajo su piel como un relámpago oscuro. Kaguya observaba horrorizada, sabiendo que esa toxina era fatal para su especie. Para un humano, los efectos eran desconocidos, pero seguramente no menos mortales. A pesar de lo que debía ser un dolor insoportable, el chico no huyó. En cambio, su rostro se contrajo con determinación mientras recuperaba su lanza caída con el brazo sano. Hoy elegiste a la presa equivocada, gruñó con los dientes apretados. El depredador de las sombras volvió a rodearlo, pero su movimiento parecía ahora más cauteloso, como si sintiera que algo había cambiado. El chico esperó, observando, y de repente se lanzó hacia adelante con una velocidad inesperada. Esta vez, su puntería fue perfecta. La lanza se hundió profundamente en el ojo del depredador, uno de los pocos puntos vulnerables de su cuerpo acorazado. La criatura se agitó salvajemente, desalojando el arma antes de retirarse a las sombras del bosque, aullando de dolor y rabia. El chico permaneció inmóvil durante varios segundos, asegurándose de que la amenaza había pasado de verdad. Luego, sin decir palabra, se tambaleó hasta Kaguya y se dejó caer de rodillas a su lado. ¿Estás muy herida?, preguntó, con la voz tensa. Kaguya lo miró conmocionada. Tu brazo, el veneno. De eso me preocupo luego. ¿Puedes caminar? Cuando ella negó con la cabeza, él asintió sombríamente. Entonces tendré que llevarte. Pero estás herido, y la ciudad está a kilómetros. Mejor empecemos a caminar entonces. Con su brazo sano, la ayudó a ponerse de pie, soportando su peso contra su costado. Soy Kaguya, dijo mientras comenzaban su lento viaje. ¿Keon?, respondió él simplemente. El dolor marcaba surcos en su joven rostro mientras avanzaban por el bosque. Las venas negras que se extendían desde su herida ahora llegaban a su hombro, y el sudor perlaba su frente. Pero nunca se quejó, nunca flaqueó. Al caer la noche por completo, surgieron nuevos peligros. Hongos azules brillantes iluminaban zonas del suelo del bosque, creando inquietantes charcos de luz. Extrañas llamadas resonaban en la oscuridad. Algunas pertenecían a herbívoros nocturnos, otras a depredadores que despertaban para su caza nocturna. Quédate en las sombras, susurró Keon, guiándolos lejos de los hongos luminosos. La luz atrae a los cazadores nocturnos. Apenas había hablado cuando un susurro llegó desde cerca. Algo grande se movía entre la maleza, rodeándolos. No corras, dijo Keon, su voz firme a pesar de su evidente dolor. Siente el miedo. Una criatura emergió en una zona de bioluminiscencia. Un cazador de 6 patas con piel translúcida que revelaba órganos internos pulsantes. Su hocico se movió mientras olfateaba el aire, detectando su sangre. Keon se agachó lentamente, cogiendo una piedra pesada del suelo del bosque. Con una precisión que desmentía su estado debilitado, lanzó la piedra hacia lo más profundo del bosque, lejos de su posición. El sonido de la piedra rompiendo ramas atrajo la atención de la criatura, y tras un momento de vacilación, se lanzó en persecución del ruido. Mi padre me enseñó ese truco, explicó Keon mientras continuaban su difícil viaje, antes de morir. ¿Cuánto tiempo llevas solo?, preguntó Kaguya, intentando distraerlo del dolor que claramente empeoraba. 3 meses. Un depredador de las sombras también lo atrapó.
Estábamos cazando y... Su voz se apagó. Me enseñó todo lo que pudo sobre cómo sobrevivir aquí. Dijo que algún día podría ser el último humano en este planeta. La revelación dejó atónita a Kaguya. El accidente de la nave humana había sido un evento lejano en su infancia. Algo que los adultos discutían en voz baja. Nunca había imaginado que hubiera supervivientes viviendo en el bosque salvaje más allá de las murallas de la ciudad. Su avance se ralentizó a medida que las fuerzas de Keon comenzaron a menguar. El veneno se extendía. Las venas negras ya eran visibles en su pecho. Su respiración se volvió dificultosa y tropezó 2 veces, casi haciéndolos caer a ambos. Necesitamos descansar, insistió Kaguya. No, Keon negó con la cabeza. El veneno, puedo sentir cómo se extiende. Si me detengo ahora, puede que no vuelva a levantarme. Así que continuaron, cada paso un testimonio de la increíble voluntad del chico. De alguna manera, a pesar del dolor y la creciente debilidad, mantuvo su sentido de la orientación, guiándolos firmemente hacia la ciudad Signan. El amanecer rompía cuando finalmente llegaron a las afueras. Las blancas agujas de mármol de la ciudad brillaban con la primera luz, un marcado contraste con el salvaje bosque azul que habían atravesado. Los guardias de la ciudad los vieron de inmediato, corriendo hacia ellos con las armas desenfundadas. Se detuvieron en seco al ver a la hija del alto consejero apoyada en un chico humano, ambos cubiertos de sangre. «Traigan a mi padre», ordenó Kaguya con toda la autoridad que su voz de 10 años pudo reunir. «Y llamen a los sanadores». La sala del trono del alto consejero Borlo era una maravilla de la arquitectura Signan. Altísimas columnas de mármol azul sostenían un techo abovedado con incrustaciones de patrones que imitaban el cielo nocturno. Pero en ese momento, nada de su belleza registraba en la mente de Kaguya. Estaba sentada en un banco cerca del trono de su padre, con la pierna herida vendada, observando cómo los sanadores se inclinaban sobre la forma inmóvil de Keon. Borlo estaba cerca, su alta figura y presencia imponente llenaban la habitación incluso en silencio. Su piel azul era varios tonos más oscura que la de Kaguya, marcada con los sutiles patrones que denotaban su alto rango. Sus ojos plateados no se habían apartado de su hija adoptiva desde que la trajeron. «Rompiste nuestra ley más sagrada», dijo finalmente, su voz profunda resonando en la cámara. «Dejaste la seguridad de nuestros muros y entraste en el bosque prohibido». Kaguya bajó la mirada. «Sí, padre. Podrías haber muerto ahí fuera. Lo sé. Y lo habría hecho de no ser por él». Miró hacia Keon. Borlo siguió su mirada. «Un niño humano. Uno de los supervivientes del accidente, supongo». Uno de los sanadores se acercó, con expresión grave. «Alto consejero, tenemos una situación. El chico ha sido infectado con veneno de depredador de las sombras». «Entonces está perdido», declaró Borlo rotundamente. «Nadie sobrevive a ese envenenamiento. Eso es lo extraño, señor. Su cuerpo no está rechazando el veneno como lo haría el nuestro. Lo está absorbiendo. Está ocurriendo una especie de simbiosis que nunca he visto antes». Borlo se acercó para examinar al chico inconsciente. La piel de Keon alrededor de la herida se había vuelto de un gris negruzco antinatural, con venas oscuras extendiéndose por su pecho. Sin embargo, su respiración era estable, su pulso fuerte. «¿Vivirá?», preguntó Kaguya con ansiedad. «Creo que sí», respondió el sanador, todavía desconcertado. «Pero no puedo decir qué le hará este veneno a su fisiología humana». Keon se movió, sus ojos se abrieron con un aleteo. A pesar de su estado, intentó sentarse, instintivamente a la defensiva en el entorno desconocido. «Tranquilo, muchacho», dijo Borlo, colocando una mano restrictiva en el hombro de Keon. «Estás a salvo aquí». La mirada de Keon recorrió la habitación antes de posarse en Kaguya. «¿Estás bien?». Ella asintió, con lágrimas asomando a sus ojos. «Gracias a ti». Borlo estudió al niño humano con un interés renovado. En todos sus años, nunca había presenciado tal coraje y determinación en alguien tan joven. Este chico había arriesgado su vida por una extraña, una alienígena, sin pensar en recompensa o reconocimiento. «Salvaste la sangre de mi casa», declaró Borlo formalmente.
Por nuestras leyes más antiguas, estoy en deuda contigo. Keon parecía confundido. Solo hice lo que cualquiera haría. No, dijo Borlo con firmeza. Hiciste lo que pocos tendrían el coraje de intentar. Dime, muchacho, ¿dónde está tu familia? La expresión de Keon se ensombreció. Mi padre murió hace 3 meses. Un depredador de las sombras lo atrapó también, mientras cazábamos. No hay nadie más. Nuestra nave se estrelló aquí cuando yo tenía 2 años. La mayoría murió en el impacto. A los demás, el bosque se los llevó uno por uno. Soy el último humano en Cygnus Prime. Borlo asintió pensativamente. Entonces, a partir de hoy, mi casa será tu casa. Crecerás junto a Calla como mi hijo. Aprenderás nuestras costumbres, y quizás nosotros aprendamos algo de tu resiliencia. La decisión fue recibida con murmullos de la corte reunida. Un anciano Signan se adelantó, su rostro grabado con desaprobación. Alto consejero, esto no tiene precedentes. Un niño humano criado entre nosotros, aprendiendo nuestras costumbres. Esto va en contra de nuestras tradiciones más sagradas. La expresión de Borlo se endureció. Nuestra tradición más sagrada es honrar las deudas de vida, anciano Narx. ¿O has olvidado los códigos de valor que han guiado a nuestro pueblo durante milenios? El anciano se retiró, amonestado pero no convencido. Keon, todavía débil por el veneno que corría por su sistema, miró el mar de rostros azules. Todos extraños, todos alienígenas. Pensó en su padre, en el pequeño refugio que habían construido juntos al borde del bosque, el único hogar que había conocido desde el accidente. No tengo a dónde más ir, admitió, su joven voz firme a pesar de su miedo. Pero no seré una carga. Sé cazar. Sé poner trampas. Sé que plantas son seguras para comer. Calla, todavía sentada cerca con su pierna vendada, se inclinó hacia adelante. Me salvaste cuando podrías haberte marchado. Eso te hace más valiente que la mitad de los guerreros en esta sala. Sus palabras provocaron un rubor de orgullo en el rostro de Keon. Borlo notó el intercambio y asintió como si se confirmara algo a sí mismo. La decisión está tomada, declaró. El chico se queda. Se le darán aposentos en el ala este, cerca de las cámaras de sanación. Los efectos del veneno deben ser monitoreados. Se volvió hacia el sanador jefe. Quiero informes diarios sobre su estado. Mientras la corte se dispersaba, Keon se tambaleó, la habitación girando a su alrededor. Lo último que recordó antes de colapsar fue el rostro preocupado de Calla y el firme agarre de la mano de Borlo en su hombro. Durante 3 días, Keon entró y salió de la conciencia, su cuerpo ardiendo de fiebre mientras luchaba por integrar el veneno alienígena. En su delirio, llamaba a su padre, reviviendo el terrible día en que el depredador de las sombras se lo había llevado. A veces creía ver a su padre de pie a los pies de su cama, sonriendo tristemente antes de disolverse en la sombra. Al 4.º día, la fiebre cedió. Keon despertó y encontró a Calla sentada junto a su cama, intentando leer un libro humano rescatado del accidente del Geraisen. Su pronunciación del inglés era torpe pero decidida. Los árboles proveen oxígeno para toda la vida en la tierra, leía con dificultad. No es así como se dice proveen, dijo Keon, su voz ronca por el desuso. Calla casi dejó caer el libro de la sorpresa. Estás despierto. Sus ojos plateados se iluminaron con genuino alivio. Los sanadores no estaban seguros de si sobrevivirías. El veneno te ha cambiado. Keon se miró el brazo. Las venas oscuras se habían extendido desde la herida de la mordedura, creando un intrincado patrón en su piel que pulsaba débilmente al ritmo de su corazón. Ya no duele, dijo con sorpresa. Los sanadores dicen que no se parece a nada que hayan visto. Tu cuerpo no luchó contra el veneno. Lo absorbió. Dudó. No están seguros de lo que podría hacerte. Keon flexionó los dedos, sintiendo una nueva fuerza fluyendo a través de ellos. Me siento diferente. Más fuerte. Miró el libro en sus manos. Ese era de mi padre. Un texto científico sobre los ecosistemas de la Tierra. Pensé que aprender sobre tu mundo podría ayudarte a sentirte menos solo aquí, admitió Calla,
un rubor azul más oscuro tiñendo sus mejillas. Fue el comienzo de una amistad improbable. A pesar de la sospecha inicial de muchos Signans, Keon encontró gradualmente su lugar en su sociedad. Borlo se aseguró de que recibiera la misma educación que Kaya. Aunque Keon luchaba con los conceptos abstractos de las matemáticas Signan y su complejo lenguaje, donde sobresalía era en el entrenamiento físico. El veneno, en efecto, lo había cambiado, otorgándole reflejos y una conciencia sensorial más allá de la capacidad humana normal. Podía sentir los cambios en las corrientes de aire antes de que llegara un ataque, podía anticipar movimientos antes de que ocurrieran. Los instructores de combate Signan estaban impresionados e inquietos por sus crecientes habilidades. 6 meses después de su llegada, comenzaron las pesadillas. Keon se despertaba gritando, su cuerpo empapado en sudor, las marcas en su brazo brillando con una luz espeluznante. Los sueños eran siempre los mismos. Corría por el bosque, pero no como él mismo. Veía a través de otros ojos, sentía el hambre de un depredador, la emoción de la caza. Borlo llamó a especialistas, preocupado de que el veneno estuviera consumiendo la mente del chico. Nadie podía explicar la conexión que se estaba formando entre Keon y las criaturas salvajes de Signis Prime. Una noche, después de una pesadilla particularmente vívida, Keon se escabulló de sus aposentos y se dirigió a los jardines del palacio. Las lunas de Signis Prime proyectaban largas sombras sobre los estanques ornamentales y la flora azul cuidadosamente cuidada. «No deberías estar aquí solo», dijo la voz de Kaya desde atrás. Keon no se giró, no le sorprendió que lo hubiera seguido. En los meses que habían pasado juntos, habían desarrollado una conciencia casi sobrenatural de los movimientos del otro. «Tuve el sueño de nuevo», dijo en voz baja. Pero esta vez fue diferente. No solo estaba viendo a través de sus ojos. Los estaba llamando. Y ellos respondían. Kaya se paró a su lado, con expresión preocupada. ¿Los depredadores de las sombras? Él asintió. Es como si me reconocieran ahora, como si de alguna manera fuera parte de su mundo. Miró los patrones en su brazo. ¿Qué me está pasando? ¿Kaya? Ella tomó su mano marcada en su mano azul, un gesto de confianza que trascendía sus diferentes especies. Sea lo que sea, no lo estás enfrentando solo. Recuérdalo. El incidente que realmente cambió la percepción del palacio sobre Keon ocurrió un año después de su llegada. Una delegación diplomática de un sistema vecino visitaba Signis Prime, su primer contacto con los Signans en décadas. Durante una recepción formal en el jardín, el hijo pequeño de un diplomático se alejó del grupo, fascinado por las plantas exóticas. Keon, ahora con 11 años, fue el primero en notar la ausencia del niño. Algo en sus sentidos recién mejorados activó una advertencia. Un cambio en la atmósfera del jardín, un cambio sutil en las corrientes de aire que señalaba peligro. Sin decir una palabra a nadie, se escabulló de la recepción, siguiendo instintos que no entendía del todo. Encontró al niño cerca del muro lejano del jardín, extendiendo la mano hacia una flor hermosa pero mortal, la sirena azur, cuyo polen podía paralizar a un Signan en segundos. ¡Alto!, gritó Keon, pero era demasiado tarde. La flor liberó su nube de polen cuando los dedos del niño rozaron sus pétalos. Moviéndose con una velocidad inhumana, Keon se lanzó entre el niño y la nube mortal, inhalando él mismo el polen. Se desplomó al instante, su sistema respiratorio colapsando mientras la toxina hacía efecto. Los guardias los encontraron momentos después, el niño extranjero ileso. Keon convulsionaba en el suelo, luchando por respirar. Lo llevaron de urgencia a las cámaras de sanación, donde los sanadores trabajaron desesperadamente para contrarrestar el veneno. Para sorpresa de todos, el veneno en el sistema de Keon comenzó a luchar contra la nueva toxina. Las marcas en su brazo se extendieron aún más, brillando intensamente mientras su cuerpo libraba una guerra interna. Después de horas de lucha, Keon tomó una profunda y temblorosa bocanada de aire. El polen de la sirena azur había sido neutralizado. Cuando finalmente despertó, Borlo estaba sentado junto a su cama, con expresión pensativa. Arriesgaste tu vida por un niño que no conocías, de una especie que no era la tuya, observó el alto consejero.
Keon se encogió de hombros débilmente. Era solo un niño en peligro. No lo pensé. Precisamente, dijo Borlo con una leve sonrisa. Actuaste puramente por instinto. Un instinto de proteger, no de dañar. Se inclinó hacia adelante. ¿Entiendes lo raro que es eso, Keon? La mayoría de los seres, cuando se les da poder, piensan primero en cómo usarlo para sí mismos. A partir de ese día, la posición de Keon en el palacio cambió. Ya no era visto con sospecha, se convirtió en una especie de maravilla. El chico humano con el corazón de un guardián y los crecientes poderes de un depredador Signan. Con el paso de los años, esos poderes continuaron desarrollándose de formas inesperadas. Para cuando tenía 15 años, Keon podía comunicarse a un nivel rudimentario con cierta fauna de Signis Prime, no con palabras, sino con impresiones, emociones, intenciones. Los depredadores de las sombras, en particular, parecían reconocerlo ni como presa ni como depredador, sino como algo completamente diferente, un puente entre mundos. Pero no todos admiraban sus crecientes habilidades. Una facción dentro del gobierno Signan, liderada por el anciano Narx, observaba el desarrollo de Keon con sospecha y miedo. Creían que su conexión con los depredadores salvajes representaba una amenaza para la sociedad Signan, cuidadosamente ordenada. Esta tensión llegó a un punto crítico cuando Keon tenía 16 años. Ocurrieron una serie de ataques en asentamientos Signan periféricos, ataques coordinados de depredadores de las sombras que dejaron varios muertos y muchos heridos. El anciano Narx culpó inmediatamente a Keon, sugiriendo que de alguna manera había influenciado a las criaturas para que atacaran. El humano ha corrompido a estas bestias con su presencia alienígena, declaró Narx ante el Alto Consejo. Su sola existencia amenaza nuestro modo de vida. Borlo desestimó las acusaciones, pero la duda había sido sembrada. Incluso algunos que antes habían apoyado a Keon comenzaron a cuestionar si sus extraños poderes podrían ser peligrosos. Determinado a probar su inocencia, Keon se embarcó en una peligrosa misión. En contra de las órdenes directas de Borlo, se aventuró solo en el bosque de las sombras para rastrear a los depredadores responsables de los ataques. 3 días después, regresó, maltrecho y exhausto, pero con información crucial. Los depredadores atacantes no eran nativos de los territorios Signan. Habían sido expulsados de sus terrenos de caza habituales por operaciones mineras no autorizadas en las lejanas montañas del oeste. Operaciones autorizadas en secreto por nadie menos que el propio anciano Narx. La revelación causó un gran revuelo en el Consejo. Narx fue despojado de su cargo y exiliado de la ciudad, pero el incidente dejó una marca duradera en Keon. Se había enfrentado a una manada de depredadores de las sombras enfurecidos, se había comunicado con ellos a través de su conexión única y de alguna manera los había convencido de que le perdonaran la vida el tiempo suficiente para entender su situación. Me reconocen, le explicó a Borlo después. No como humano o Signan, sino como algo intermedio, algo que entendía a ambos mundos. Kaya, ahora con 16 años, se había convertido en una joven ferozmente inteligente con espíritu de guerrera. Donde Keon conectaba con lo salvaje, ella sobresalía en estrategia y diplomacia. Juntos, formaban una pareja complementaria, cada uno llenando los vacíos en las habilidades del otro. Su cercanía no pasó desapercibida. Los chismes del palacio especulaban sobre la naturaleza de su relación. Algunos lo consideraban escandaloso que la hija del alto consejero estuviera tan unida a un humano, independientemente de sus inusuales habilidades. Borlo, por su parte, observaba su vínculo desarrollarse con una mezcla de aprobación y preocupación. Reconocía las complicaciones políticas que podría crear, pero no podía negar la fuerza que extraían el uno del otro. Cuando Keon cumplió 16 años, Borlo lo convocó a una reunión privada en su estudio. El alto consejero estaba de pie frente a una pared de armas antiguas, vestigios de una época en que los Signans habían sido más guerreros que diplomáticos. Es hora de que elijas tu camino, dijo Borlo sin preámbulos. Te encuentras entre dos mundos, Keon de la Tierra. Ni completamente humano ni Signan, sino algo único. Keon enderezó los hombros, sintiendo el peso del momento. ¿Cuáles son mis opciones? Podrías volver a tus raíces humanas.
Hemos mantenido el Geraisen en tu ausencia. Con los suministros adecuados, podría volver a ser apto para el espacio. Podrías buscar otras colonias humanas. La oferta quedó suspendida en el aire entre ellos. Keon pensó en la Tierra, un planeta que nunca había visto, conocido solo a través de las historias de su padre y las bases de datos de la nave. ¿Y mi otra opción?, preguntó en voz baja. Borlo descolgó una ornamentada espada de la pared, un arma ceremonial con un filo curvo que brillaba a la luz. Unirte formalmente a nuestra casa. No solo como pupilo, sino como un hijo de Signis Prime. Significaría comprometer tu vida con nuestro pueblo, usar tus habilidades únicas al servicio de nuestro mundo. Keon miró la espada, comprendiendo el significado de la oferta. Y calla. ¿Cuál es su postura en esto? Una leve sonrisa asomó a los labios de Borlo. Amenazó con seguirte a las estrellas si decidías marcharte. Mi hija nunca ha sido de las que aceptan la pérdida con elegancia. Su expresión se volvió más seria. Tu vínculo con ella complica las cosas. Políticamente hablando, hay quienes nunca aceptarían a un humano como posible consorte de la futura alta consejera. Nunca pedí esa posición, dijo Keon rápidamente. No, pero el destino rara vez nos consulta antes de poner sus cargas sobre nuestros hombros. Borlo extendió la espada hacia Keon. Decidas lo que decidas, sabe que te has ganado un lugar aquí por tus acciones, no solo por mi decreto. Keon tomó el arma, sintiendo su perfecto equilibrio. En ese momento, las marcas en su brazo pulsaron con fuerza, como si respondieran a sus emociones. Signis Prime es mi hogar, dijo con firmeza. Lo ha sido desde el día en que murió mi padre. Me quedaré y serviré como pueda. Borlo asintió, la satisfacción evidente en su expresión. Entonces tu verdadero entrenamiento comienza mañana. No solo combate y estudios académicos, sino cómo usar los dones que el veneno te ha dado. Se están volviendo más fuertes, Keon. Debes aprender a dominarlos antes de que ellos te dominen a ti. Los siguientes 4 años fueron los más desafiantes de la vida de Keon. Borlo designó entrenadores especializados, guerreros, científicos, incluso místicos de las remotas comunidades montañosas que aún practicaban las antiguas formas de comunión con el ecosistema de Signis Prime. Keon aprendió a extender su conciencia más allá de su cuerpo físico, a sentir la compleja red de vida que conectaba a todas las criaturas del planeta. Descubrió que podía influir en el comportamiento de las especies depredadoras, no a través de la dominación, sino a través de una forma de respeto mutuo. Las marcas continuaron extendiéndose por su cuerpo, cubriendo la mayor parte de su torso y partes de su cuello. Para cuando cumplió 20 años, ya no le asustaban. Eran parte de él ahora, una representación visual de la simbiosis entre su ADN humano y la esencia de Signis Prime. Kaya entrenaba a su lado cuando sus deberes reales se lo permitían. Sus habilidades de combate casi igualaban las de él ahora, aunque carecía de sus ventajas sobrenaturales. Lo que ella poseía en cambio era una mente táctica brillante y una determinación inquebrantable. Formaban un equipo formidable, completando varias misiones peligrosas para Borlo más allá de las murallas de la ciudad, cartografiando territorios inexplorados, estableciendo puestos de avanzada y, ocasionalmente, rescatando a investigadores Signan que se aventuraban demasiado lejos en territorios de depredadores. Una de esas misiones casi les cuesta la vida. Habían sido enviados a investigar la repentina desaparición de un equipo de investigación en las montañas del norte. Lo que encontraron fue espeluznante. Evidencia de caza y captura sistemática de depredadores de las sombras por entidades desconocidas de fuera del planeta. Siguiendo el rastro, descubrieron una instalación oculta en las profundidades de una cueva montañosa. Dentro, tecnología alienígena muy superior al diseño Signan se utilizaba para extraer y procesar veneno de los depredadores capturados. ¿Quién haría esto?, susurró Kaya mientras observaban desde un punto de vista oculto. Los ojos de Keon se entrecerraron mientras estudiaba el equipo. Mira el diseño de esas celdas de contención. La misma estética afilada que luego veremos en su nave. Tienen que ser los Phalanx. Han estado aquí, estudiando nuestro mundo en secreto. Antes de que Kaya pudiera responder, sonó una alarma. Habían sido detectados. Guardias armados entraron en la cámara, humanoides,
pero claramente no Signans, con piel metálica y ojos fríos y sin pupilas. Su apariencia coincidía exactamente con lo que más tarde reconocerían como soldados Phalanx. ¡Corre!, gritó Keon, empujando a Kaguya hacia la salida mientras se giraba para enfrentarse a sus perseguidores. La batalla que siguió fue brutal. Las habilidades mejoradas de Keon le permitieron igualar a los extraños soldados en combate, pero eran muchos y él era uno. Una ráfaga de un arma de energía lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar y caer al suelo. Mientras los soldados se acercaban para el golpe de gracia, Keon sintió que algo cambiaba dentro de él. Las marcas en todo su cuerpo resplandecieron con una luz oscura, y un rugido primario brotó de su garganta, un sonido que ningún humano debería haber sido capaz de hacer. Los soldados dudaron, repentinamente inseguros. Ese momento de pausa fue todo lo que Keon necesitó. Con una velocidad y fuerza más allá de todo lo que había demostrado antes, arrasó sus filas, sus manos moviéndose con la precisión mortal de las garras de un depredador. Cuando todo terminó, Keon estaba de pie, jadeando, en medio de los soldados caídos, horrorizado por lo que había hecho. Kaguya se acercó con cautela, su expresión una mezcla de asombro y preocupación. «Keon», dijo en voz baja. Él se miró las manos, esperando ver garras, sangre. Eran normales, humanas, aunque las marcas pulsaban visiblemente bajo su piel. «No sé qué pasó», admitió, su voz temblando. Fue como si otra cosa tomara el control. Rescataron la información que pudieron de las computadoras de la instalación antes de destruir el equipo. Los datos estaban encriptados, pero un símbolo aparecía repetidamente, una forma de cuchilla estilizada que más tarde resultaría ser el emblema de los Phalanx. Fue durante una de esas misiones, cuando ambos tenían 21 años, que su relación cambió irrevocablemente. Habían sido enviados a investigar un comportamiento inusual de los depredadores en las montañas del norte. Informes de depredadores de las sombras abandonando sus terrenos de caza tradicionales y moviéndose en masa hacia un valle inexplorado. Lo que descubrieron fue un desastre natural en ciernes. Un deslizamiento de tierra masivo había represado un río, creando un lago que estaba subiendo peligrosamente cerca de inundar un extenso sistema de cuevas que servía como criadero para varias especies. Trabajando juntos, lograron crear una brecha controlada en la presa natural, liberando el agua gradualmente en lugar de en una inundación catastrófica. Pero mientras completaban su trabajo, el terreno debilitado bajo Kaguya cedió. Se hundió en las embravecidas aguas de abajo. Sin dudarlo, Keon se lanzó tras ella. La corriente era salvaje, arrastrándolos a ambos hacia una serie de rápidos. Usando su fuerza mejorada, Keon logró alcanzar a Kaguya y atraerla hacia su pecho. Las marcas en su cuerpo resplandecieron con luz mientras llevaba sus habilidades al límite, sintiendo el flujo del agua, anticipando los movimientos de la corriente. Sobrevivieron, llegando a una orilla fangosa a kilómetros río abajo. Empapados y exhaustos, se refugiaron en una pequeña cueva al caer la noche, que trajo consigo un peligroso descenso de la temperatura. «Necesitamos entrar en calor», dijo Keon, recogiendo la maleza seca que pudo encontrar cerca de la entrada para hacer un fuego. Kaguya lo observaba, temblando violentamente. El agua estaba tan fría. No podía pensar, no podía nadar. «Lo sé». Keon finalmente consiguió una pequeña llama, cuidándola con esmero hasta convertirla en un fuego adecuado. «Sentí tu pánico. De alguna manera, me llamó». Ella se acercó al fuego, sus ojos plateados reflejando las llamas. «Has arriesgado tu vida por mí 2 veces ya. Una vez de niños y otra vez hoy. Y lo haría de nuevo mañana», dijo él simplemente, sentándose a su lado. «¿Por qué?». La pregunta quedó suspendida entre ellos, aunque ambos sabían la respuesta. En lugar de responder con palabras, Keon extendió la mano, trazando suavemente el patrón de las marcas ceremoniales en el rostro de ella, símbolos de su linaje real que toda la nobleza Signan llevaba con orgullo. Su tacto dejó rastros de calor en su piel fría. «¿Sabes por qué?», dijo finalmente. A la luz parpadeante del fuego, rodeados por la naturaleza primordial de Signis Prime, reconocieron lo que había estado creciendo entre ellos durante años. Su beso trascendió especies, política, tradición.
una conexión tan natural e inevitable como el vínculo entre Keon y el propio planeta. Regresaron a la ciudad cambiados. Su relación se profundizó más allá de la amistad o la conexión familiar impuesta por la adopción de Borlo. Mantuvieron sus sentimientos en privado, conscientes de las complicaciones que crearía en la corte. Pero los más cercanos a ellos, incluido el propio Borlo, vieron la verdad en sus ojos. El alto consejero no dijo nada directamente, pero comenzó a asignarles misiones por separado, quizás esperando que la distancia enfriara su conexión. No lo hizo. Si acaso, fortaleció su determinación. Para cuando cumplieron 22 años, Keon se había convertido en una leyenda entre los Signans. El tocado por la sombra, lo llamaban, el humano que hablaba con los depredadores y se movía con su gracia mortal. Había abrazado su papel como protector de Signis Prime, usando sus habilidades únicas para mantener el equilibrio entre las ciudades civilizadas y la naturaleza salvaje más allá. Kaguya se había afianzado en su posición de heredera, respetada por su sabiduría y fuerza de carácter. Juntos representaban un nuevo tipo de futuro para Signis Prime. Uno que abrazaba la conexión en lugar del aislamiento, la adaptación en lugar del estancamiento. Fue este futuro el que la llegada de los Phalanx amenazó con destruir. El centro de mando ya estaba abarrotado de oficiales Signan cuando llegaron. Borlo estaba en el centro, su rostro sombrío mientras estudiaba una proyección tridimensional que flotaba sobre la consola principal. ¿Qué es?, preguntó Kaguya, abriéndose paso. Borlo levantó la vista, sus ojos plateados encontrando primero a su hija, luego a Keon. Una nave ha entrado en nuestra órbita. No se parece a nada que hayamos encontrado antes. La proyección mostraba una nave masiva, su diseño recordaba a una cuchilla, todo ángulos agudos y metal reluciente, completamente diferente a las curvas orgánicas de la arquitectura Signan. ¿Han hecho contacto?, preguntó Keon, estudiando la imagen con los ojos entrecerrados. Sí, respondió Borlo. Se hacen llamar los Phalanx. Solicitan permiso para enviar una delegación a la superficie. ¿Con qué propósito?, exigió Kaguya. Antes de que Borlo pudiera responder, la proyección cambió, reemplazada por la imagen de una figura humanoide. Su apariencia era vagamente similar tanto a los humanos como a los Signans en su estructura básica, pero ahí terminaba todo parecido. Su piel tenía un brillo metálico y varias aumentaciones tecnológicas eran visibles en su cuerpo. Sus ojos eran la característica más inquietante, orbes sin pupilas de una inteligencia fría y calculadora. Saludos, alto consejero Borlo de Signis Prime, dijo la figura, su voz antinaturalmente precisa y modulada. Soy Pritor, comandante supremo del colectivo Phalanx. Venimos con una proposición de beneficio mutuo. Borlo dio un paso adelante, su postura erguida y digna. Damos la bienvenida a los visitantes pacíficos a Signis Prime, comandante Pritor. ¿Qué proposición traen a nuestro mundo? Una de supervivencia, respondió Pritor. Se acerca una amenaza que pone en peligro toda vida sensible en este sector del espacio. Lo llamamos el enjambre. Un contagio biológico imparable que consume todo a su paso. Ofrecemos la protección de nuestra flota y tecnología. Keon sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en las palabras de Pritor sonaba falso, aunque no podía identificar por qué. Las marcas en su brazo hormigueaban incómodamente. Toda protección tiene un precio, declaró Borlo con cuidado. ¿Qué pedirían a cambio? Una alianza sellada a través de la unión, dijo Pritor suavemente. La princesa Kaguya se uniría a mi heredero, uniendo a nuestros pueblos a través de la sangre. Adicionalmente, solicitamos acceso a la flora y fauna únicas de su mundo para fines de investigación. Sus propiedades biológicas pueden resultar cruciales en nuestra lucha contra el enjambre. Keon se tensó, su mano instintivamente apretando su arma. El rostro de Kaguya permaneció impasible, pero él pudo sentir su conmoción y repulsión ante la propuesta. La mirada de Pritor se desvió ligeramente, enfocándose en Keon con repentino interés. Veo que albergan a un humano entre sus filas. Fascinante. Creíamos que su nave de exploración se había perdido en este sector hace algunos años. Keon es mi hijo adoptivo, declaró Borlo con firmeza.
y un miembro respetado de nuestra sociedad. Qué progresista por su parte, comentó Pritor, su tono sugiriendo cualquier cosa menos aprobación. Esperaremos su respuesta a nuestra propuesta, alto consejero. Considérenlo cuidadosamente. El enjambre se fortalece con cada día que pasa. La proyección se desvaneció, dejando el centro de mando en un tenso silencio. No puedes estar considerando esto seriamente, dijo Kallya de inmediato, volviéndose hacia su padre. Borlo se dirigió a una cámara privada adyacente al centro de mando, haciendo un gesto para que Keon y Kallya lo siguieran. Una vez que la puerta se selló detrás de ellos, se dejó caer pesadamente en una silla, pareciendo de repente tener cada año de su considerable edad. Debo considerar todas las opciones que aseguren la supervivencia de nuestro pueblo, dijo con cansancio. Es una trampa, afirmó Keon rotundamente. Lo sentí. Hay algo erróneo en su historia, en ellos. No son protectores. Son conquistadores. Kallya puso una mano en el brazo de su padre. No seré una moneda de cambio en su juego. Podemos protegernos nosotros mismos. Borlo los miró a ambos, su expresión dolida. Su juventud habla por ustedes. No han visto una guerra de verdad. He sido testigo de la caída de civilizaciones enteras ante fuerzas tecnológicamente superiores. Debo examinar todas las posibilidades. Keon caminaba de un lado a otro de la habitación, las marcas en su brazo pulsando de forma más visible ahora. Hay algo más. Cuando Pritor me miró, me sentí como un objetivo, como si estuviera siendo evaluado como un espécimen en lugar de una persona. Estás imaginando amenazas donde no existen, desestimó Borlo. Siempre has sido desconfiado con los forasteros. Con buena razón, replicó Keon. Mi gente vino a este sector en paz, y ahora soy el único que queda. Kallya se interpuso entre ellos antes de que la discusión pudiera escalar. Padre, danos tiempo para investigar antes de que tomes una decisión. Si el enjambre es real, deberíamos encontrar pruebas de ello. ¿Cómo proponen hacer eso?, preguntó Borlo. Keon dejó de caminar. Un plan se formaba en su mente. ¿El Geraisen, la nave de tu padre?, preguntó Kallya. Pero ha estado abandonada durante años. No del todo, explicó Keon. Antes de morir, mi padre mantuvo los sensores de largo alcance y los sistemas de energía de emergencia de la nave. Si hay una amenaza biológica moviéndose por el espacio cercano, los escáneres del Geraisen podrían haberla detectado. Borlo consideró esto. La nave yace en territorio peligroso, más allá incluso del bosque de las sombras. Conozco el camino, dijo Keon con confianza. Y entre Kallya y yo, podemos manejar cualquier amenaza que encontremos. Después de un largo momento, Borlo asintió. Tienen 3 días. Encuéntrenme pruebas, de una forma u otra. Pero sepan esto, si la amenaza es real, haré lo que sea necesario para proteger a nuestro pueblo, sin importar el costo personal. Keon y Kallya intercambiaron miradas, comprendiendo la gravedad de la situación. Partimos al amanecer, dijo Keon. El viaje al lugar del accidente del Geraisen los llevó a través de algunos de los terrenos más peligrosos de Signis Prime. Viajaban ligeros, llevando solo suministros y armas esenciales. Keon lideraba el camino, su conexión con el ecosistema del planeta le permitía sentir a los depredadores antes de que aparecieran a la vista. Mientras cruzaban una vasta extensión de praderas de hierba azul el primer día, Kallya notó como Keon se detenía ocasionalmente, inclinando ligeramente la cabeza como si escuchara algo más allá del oído normal. ¿Qué sientes?, preguntó durante una de esas pausas. Vida, respondió él, sus ojos escaneando el horizonte. A nuestro alrededor, cazando, alimentándose, sobreviviendo. Señaló una cresta distante donde nada era visible para los ojos de Kallya. Una manada de Rievax se está moviendo hacia el sur. Algo los asustó. Kallya entrecerró los ojos, sin ver nada. ¿Puedes sentirlos desde aquí? No solo sentirlos. Puedo sentir su miedo. Las marcas en su brazo pulsaron de repente. Se está haciendo más fuerte. Kallya. Esta conexión. A veces me despierto y puedo sentir a cada depredador en un radio de 10 millas de la ciudad. Ella estudió su rostro,
notando la tensión en su mandíbula. ¿Te asusta? Lo que me asusta es no conocer los límites, admitió. ¿Hasta dónde se extenderá? ¿Seguiré siendo yo mismo o me convertiré en otra cosa? Antes de que pudiera responder, Keon se puso rígido de repente, su expresión cambiando de contemplativa a alerta. Abajo, siseó, tirando de ella hacia la alta hierba azul. Momentos después, una sombra pasó por encima. Una nave exploradora Phalanx, su elegante forma metálica moviéndose en un preciso patrón de búsqueda a través de las praderas. «Están buscando algo», susurró Kaguya mientras la nave hacía otra pasada. «O a alguien». Los ojos de Keon siguieron la nave. «Son metódicos. Es el tercer barrido de este sector». Permanecieron ocultos hasta que la nave se perdió en el horizonte. Cuando finalmente reanudaron su viaje, ambos fueron más cautelosos, usando barrancos y arboledas para cubrirse siempre que fuera posible. La noche cayó antes de que llegaran a la cordillera donde yacía el Geraisen. Acamparon en una pequeña cueva, su entrada oculta por enredaderas colgantes. Mientras Keon preparaba un pequeño fuego sin humo, Kaguya desenrolló un escáner portátil que había traído de la ciudad. «He estado monitoreando las comunicaciones de los Phalanx», explicó, activando el dispositivo. «Están siendo cuidadosos, pero ocasionalmente se filtran transmisiones a través de su encriptación». «¿Qué has aprendido?», preguntó Keon, sentándose a su lado. «Están recolectando especímenes. No solo depredadores de las sombras, sino todos los depredadores alfa de Cygnus Prime». Le mostró los patrones de datos. «Y están especialmente activos en áreas donde has pasado tiempo significativo a lo largo de los años». La expresión de Keon se ensombreció. «Los campos de entrenamiento en el bosque oriental, el valle del río del norte donde construimos el puesto de avanzada el año pasado». «Exacto. Es como si estuvieran rastreando tus movimientos a través de las poblaciones de depredadores con las que has interactuado». Lo miró. «Keon, creo que sabían de ti antes de llegar. Creo que tú eres la verdadera razón por la que vinieron». «La instalación oculta que encontramos el año pasado», dijo Keon sombríamente. «Los Phalanx han estado estudiando este planeta, y a mí, durante más tiempo del que nos dimos cuenta». La revelación cayó pesadamente entre ellos. Lo que sea que los Phalanx quisieran, estaba conectado con el vínculo único de Keon con el ecosistema de Cygnus Prime. «Razón de más para llegar al Geraisen», dijo sombríamente. «Los registros de mi padre podrían decirnos qué es lo que realmente buscan». Comieron una comida sencilla en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mientras Kaguya hacía la primera guardia, Keon intentó descansar, pero el sueño le trajo sueños inquietantes, imágenes de laboratorios estériles, depredadores cautivos y dolor. Y a través de todo ello, la fría y calculadora mirada de Pritor fija en él. Se despertó con un sobresalto, las marcas en su brazo brillando débilmente en la oscuridad. Kaguya estuvo a su lado al instante, con la mano en su hombro. «¿Otra pesadilla?», preguntó en voz baja. «No exactamente». Keon se sentó, frotándose la cara. «Más bien ecos. Puedo sentirlos. Kaguya. Las criaturas que han capturado. Están sufriendo, confundidas, y de alguna manera se están comunicando conmigo». Ella no cuestionó la posibilidad. Después de años de presenciar la evolución de sus habilidades, poco sobre su conexión con la vida salvaje del planeta la sorprendía ya. «¿Puedes responderles, comunicarte con ellos?». «No desde esta distancia». «Todavía no». Miró su brazo marcado pensativamente. «Pero es como si estuvieran tratando de decirme algo. Algo sobre los Phalanx y sus verdaderas intenciones». Al amanecer, continuaron su viaje, adentrándose en las estribaciones de la cordillera. El terreno se volvió más desafiante, con pedregal suelto que hacía cada paso traicionero. Para el mediodía, nubes oscuras se habían acumulado sobre sus cabezas, y el retumbar distante de un trueno advertía de una tormenta que se aproximaba. «Necesitamos encontrar refugio», dijo Kaguya, mirando el cielo oscurecido con preocupación. «Las tormentas en estas montañas pueden ser mortales». Keon se detuvo, escaneando su entorno.
Su conexión con el ambiente le daba una ventaja en situaciones como esta, un sentido innato de donde podría encontrarse la seguridad. Allí, dijo, señalando una estrecha fisura en la pared de roca más adelante. Conduce a un sistema de cuevas. Podemos esperar a que pase la tormenta allí. Apenas habían llegado al refugio cuando la tormenta estalló con una intensidad salvaje. Relámpagos partieron el cielo, seguidos de truenos que sacudieron las mismas montañas. La lluvia caía en cortinas cegadoras, convirtiendo rápidamente el camino que habían subido en una cascada de lodo y escombros. Dentro de la cueva, encontraron una inesperada evidencia de habitantes anteriores. Antiguas marcas en las paredes que representaban criaturas similares a los depredadores de las sombras, pero más grandes, más temibles. Los ancestros Signan los veneraban, explicó Kalia, trazando las imágenes con sus dedos. Creían que los grandes depredadores eran mensajeros del propio planeta, heraldos del equilibrio en tiempos de caos. Keon estudió el arte primitivo, particularmente una figura central que parecía mostrar a un ser mitad Signan, mitad depredador. ¿Y este? El mediador, dijo Kalia en voz baja. Una figura mítica que podía hablar con ambos mundos, el civilizado y el salvaje. Las historias dicen que cuando el equilibrio se inclinaba demasiado en una dirección, el mediador aparecía para restaurar la armonía. Los paralelismos con la propia situación de Keon eran inconfundibles. Se quedó mirando la antigua imagen, inquieto por las implicaciones. ¿Crees que se trata de mí? ¿Alguna profecía? Kalia negó con la cabeza. Creo que se trata de un papel que siempre ha sido necesario. Quizás cada pocas generaciones surge alguien que puede tender un puente sobre la división. Lo miró directamente. Mi pueblo estuvo una vez más conectado con este mundo, antes de que la tecnología y las ciudades nos separaran de nuestros orígenes. Quizás lo que te sucedió no es aleatorio, Keon. Quizás Signis Prime te eligió. Si eso es cierto, dijo Keon, pasando los dedos por la antigua imagen. Entonces lo que los Phalanx están haciendo, extrayendo el veneno, capturando depredadores, no es solo un ataque a la vida salvaje. Es un intento de romper el equilibrio natural del planeta. La tormenta rugió durante toda la noche, obligándolos a permanecer en la cueva hasta la mañana. Cuando finalmente emergieron, el paisaje se había transformado. Árboles arrancados de raíz, nuevas cascadas cayendo por las paredes de roca, el camino por delante oscurecido por los escombros caídos. Esto nos retrasará, observó Keon, examinando los daños. Todavía tenemos tiempo, le aseguró Kalia. Padre no tomará ninguna decisión sobre la propuesta de los Phalanx hasta al menos otro día. Se abrieron paso con cuidado a través del terreno alterado, los instintos de Keon guiándolos alrededor de áreas inestables. Para el mediodía, habían llegado a una alta cresta que dominaba un vasto valle abajo. Ahí, dijo Keon, señalando un lejano brillo de metal parcialmente enterrado en la ladera de una montaña. El Geraisen. Mientras comenzaban su descenso, un sonido desde arriba los hizo congelarse. Otra nave exploradora Phalanx se acercaba. Esta se movía con propósito, directamente hacia la nave accidentada. Están buscando las mismas respuestas que nosotros, se dio cuenta Kalia. Tenemos que darnos prisa. Keon la guió por un camino más rápido hacia abajo, asumiendo riesgos que normalmente evitarían. 2 veces casi cayeron cuando los puntos de apoyo se desmoronaron bajo sus dedos, pero cada vez los reflejos mejorados de Keon los salvaron. Llegaron al fondo del valle mientras la nave Phalanx rodeaba el lugar del accidente del Geraisen. Para su alarma, comenzó a bajar el tren de aterrizaje. Nunca llegaremos antes de que aterricen, dijo Kalia, respirando con dificultad por su rápido descenso. Keon cerró los ojos, concentrándose en el sentido único que lo conectaba con la vida salvaje del planeta. Se extendió, buscando cualquier depredador en las cercanías. Allí, una manada de cazadores más pequeños, similares a los lobos pero con 6 patas y escamas acorazadas, tenía su guarida cerca. No necesitamos llegar antes que ellos, dijo, abriendo los ojos. Solo necesitamos distraerlos. Concentrándose intensamente, proyectó una impresión de amenaza y oportunidad hacia la manada. Peligro cerca de su territorio,
pero también una presa potencial. El esfuerzo lo dejó mareado, las marcas en su brazo ardiendo con mayor intensidad. La respuesta fue inmediata. La manada salió de su escondite, cargando hacia la nave Phalanx que aterrizaba con una precisión coordinada. No estaban atacando a ciegas. Keon había transmitido objetivos específicos, los sensores externos y el tren de aterrizaje de la nave. La tripulación Phalanx, sorprendida por el asalto repentino, abortó su aterrizaje. La nave se elevó apresuradamente, sus sistemas defensivos activándose para repeler a las criaturas. En la confusión, Keon y Kaya corrieron la distancia restante hasta el Geraisen. Eso fue increíble, dijo Kaya mientras llegaban a la nave humana. Tu control se está fortaleciendo. No es control, corrigió Keon, apoyándose en el casco de la nave para recuperar el aliento. Es cooperación. Les pedí ayuda, y eligieron ayudar. Parecía preocupado. Pero es agotador. Usar la conexión deliberadamente de esa manera me quita algo cada vez. Encontraron la escotilla de acceso que su padre había mantenido, todavía segura después de todos estos años. Keon introdujo el código, su propio cumpleaños, una elección sentimental que su padre había hecho, y la puerta se deslizó abriéndose con un siseo de ecualización de presión. El interior de la nave estaba oscuro y silencioso, el aire viciado pero respirable. Keon se movió con confianza por los pasillos, encontrando el camino hacia el puente por memoria e instinto. Las células de energía de emergencia todavía deberían tener algo de carga, dijo, accediendo a un panel de control. La consola parpadeó hasta cobrar vida, proyectando un pálido resplandor azul sobre el puente abandonado. ¿Cómo accedemos a los registros del sensor?, preguntó Kaya, mirando la desconocida tecnología humana. Mi padre me enseñó lo básico. Los dedos de Keon se movieron por la interfaz, activando varios sistemas. Tomará un tiempo. Se detuvo abruptamente cuando la pantalla de visualización principal se activó, mostrando una carta estelar del sector circundante. No había indicación de ninguna amenaza biológica a gran escala moviéndose por el espacio. Ejecuta un diagnóstico completo, sugirió Kaya. Quizás los sensores están fallando. Keon inició el programa. Los sensores funcionan al 60% de su capacidad, suficiente para detectar cualquier anomalía importante en el sector. La miró. No hay enjambre, al menos no que el Geraisen pueda detectar. Así que mintieron, dijo Kaya sombríamente. ¿Pero por qué? Keon continuó accediendo a diferentes sistemas, buscando cualquier información que pudiera ayudarles a entender las verdaderas intenciones de los Phalanx. Un indicador de advertencia parpadeó en una de las pantallas secundarias. ¿Qué es eso?, preguntó Kaya. Alerta de proximidad. La nave detectó actividad inusual cerca de nuestra órbita poco antes de que llegaran los Phalanx. Keon expandió los datos. Han estado aquí antes, enviando pequeñas sondas a la superficie durante meses. ¿Espiándonos? No solo observando. La expresión de Keon se ensombreció mientras accedía a más archivos. Según esto, han estado extrayendo muestras biológicas, principalmente de depredadores de las sombras. Por eso actúan de forma extraña. Por eso nos siguieron, terminó Kaya, la comprensión amaneciendo. Han sido cazados. Keon asintió, continuando revisando los datos. Su corazón casi se detuvo cuando encontró el siguiente archivo, el diario personal de su padre, grabado poco antes de su muerte. Reproducir entrada, ordenó, su voz apenas un susurro. Apareció una imagen holográfica. Un hombre mayor con los rasgos de Keon, aunque curtido por años de supervivencia en un mundo alienígena. Soy el Dr. Alan Reed, jefe de xenobiología de la nave terrestre Geraisen, comenzó la grabación. He detectado actividad inusual en órbita, naves no signan extrayendo especímenes, principalmente especies depredadoras. He analizado el veneno del depredador de las sombras que salvó la vida de mi hijo hace tantos años. Contiene un agente mutagénico único, diferente a todo lo conocido en el catálogo biológico de la Tierra. El holograma cambió para mostrar estructuras moleculares. Cuando se une con el ADN humano, crea una relación simbiótica que permite no solo la supervivencia,
sino la influencia sobre estructuras genéticas similares. La conexión de Keon con este mundo va más allá de la mera adaptación. Se ha convertido en un puente entre especies. Si otros descubrieran esta capacidad, se convertiría en un objetivo, un arma potencial. Keon miró la grabación en estado de shock. Kaya se acercó a él, su mano encontrando su hombro. El veneno no solo me salvó, susurró. Me cambió a un nivel fundamental. Keon, dijo Kaya con urgencia, señalando otra consola que se había activado. La nave está captando una transmisión de la órbita a la superficie. Cambiaron su atención al nuevo flujo de datos. Los sistemas del Geraisen decodificaron automáticamente la transmisión, revelando coordenadas y patrones de despliegue. Los Phalanx no solo estaban observando, estaban recolectando activamente especímenes de todo Cygnus Prime. Están creando un arma biológica, se dio cuenta Keon, las piezas encajando. Usando los depredadores más peligrosos del planeta. Y necesitan un catalizador, terminó Kaya. Algo que pueda controlar a estas criaturas. Sus ojos se encontraron con los de él. No están cazando nuestro planeta, Keon. Te están cazando a ti. Antes de que Keon pudiera responder, sonó una nueva alerta. Movimiento fuera de la nave. Las cámaras externas se activaron automáticamente, mostrando un escuadrón de soldados Phalanx acercándose al Geraisen, liderados por una figura que Keon reconoció de inmediato. Pritor, ¿cómo nos encontraron? Jadeó Kaya. Deben habernos estado rastreando todo el tiempo, dijo Keon rápidamente, apagando los sistemas. Tenemos que irnos ahora. Pero era demasiado tarde. La escotilla principal del puente se deslizó abriéndose y los soldados Phalanx entraron, con las armas apuntándoles. Pritor entró al final, sus rasgos metálicos dibujados en una fría sonrisa. Una intuición impresionante para una forma de vida tan primitiva, dijo, dirigiéndose directamente a Keon. Eres, en efecto, todo lo que los datos sugerían que podría ser. Keon se colocó protectoramente delante de Kaya. ¿Qué quieres de nosotros? ¿De ella? Nada. ¿De ti? Pritor hizo un gesto hacia la pantalla holográfica de la estructura molecular del veneno, todavía visible en una pantalla. Tú eres la clave. Un arma viviente. Con tu biología única, controlaré un ejército de monstruos diseñados a partir de la biomasa de este planeta. Moriré antes de ayudarte, gruñó Keon. Tú, ciertamente. La mirada de Pritor se desvió hacia Kaya. ¿Pero lo hará ella? Dos soldados agarraron a Kaya. Luchó ferozmente, sus años de entrenamiento evidentes mientras incapacitaba al primer atacante con un golpe preciso en la garganta. Pero eran demasiados. Un tercer soldado la golpeó por detrás y cayó de rodillas, momentáneamente aturdida. La rabia inundó a Keon. Las marcas en su brazo resplandecieron con una luz oscura mientras se lanzaba contra los soldados más cercanos. Sus reflejos mejorados lo hacían casi imposible de seguir mientras se movía entre sus filas, incapacitando a tres antes de que pudieran siquiera levantar sus armas. Pero Pritor permaneció imperturbable. Activó un dispositivo en su muñeca y un pulso de energía barrió el puente. Keon tropezó, sus músculos contraídos mientras la energía interrumpía su sistema nervioso. Notable, observó Pritor mientras Keon luchaba por mantenerse en pie. La simbiosis te otorgó capacidades físicas tremendas, pero sigue siendo vulnerable a ciertas frecuencias. Información útil. Dos soldados aseguraron los brazos de Keon mientras otro le presionaba un inyector sedante contra el cuello. Mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse, lo último que Keon vio fue la lucha desesperada de Kaya contra sus captores. Te encontraré, prometió mientras la oscuridad lo reclamaba. Keon despertó atado a una mesa de metal en lo que parecía ser un laboratorio a bordo de la nave Phalanx. Varias máquinas lo rodeaban, monitoreando sus signos vitales y los patrones inusuales en su sangre. Las marcas en su brazo se habían extendido aún más, cubriendo ahora la mayor parte de la parte superior de su cuerpo en una red de líneas oscuras. Cerca, Kaya estaba confinada en un campo de energía, consciente pero incapaz de moverse. Sus ojos encontraron los de él de inmediato, el alivio evidente en su expresión cuando vio que estaba despierto.
El sedante debería haberte mantenido inconsciente por más horas. La voz de Pritor vino desde el otro lado del laboratorio. El comandante Failang se acercó, estudiando las lecturas de los diversos monitores. Otra indicación de la notable adaptabilidad de tu cuerpo. Keon probó sus ataduras, encontrándolas inflexibles. Lo que sea que estés planeando, no funcionará. Al contrario, respondió Pritor. Ya está funcionando. Tu sangre contiene el componente clave que hemos estado buscando, un puente entre la conciencia y los imperativos genéticos primitivos. El mecanismo de control perfecto para nuestras armas biológicas. Ustedes crearon este enjambre, ¿verdad? Acusó Keon. No es una amenaza externa. Es su propia creación. Pritor sonrió fríamente. Muy bien. El enjambre es, en efecto, nuestro diseño. Un arma biológica controlada que puede apuntar a marcadores genéticos específicos. Pero controlarla resultó ser un desafío. Hasta que te descubrimos. Hizo un gesto hacia un gran ventanal en el extremo del laboratorio. Más allá de la barrera transparente, Keon podía ver filas de celdas de contención, cada una albergando varias criaturas depredadoras de Cygnus Prime. Las más prominentes eran los depredadores de las sombras, que caminaban inquietos en sus jaulas. Pronto, tu material genético proporcionará el componente final para nuestro mecanismo de control, continuó Pritor. Tu sacrificio marcará el comienzo de una nueva era de orden. Un orden tecnológico. Keon cerró los ojos, concentrándose en su interior. El veneno que se había convertido en parte de él durante los últimos 10 años pulsaba a través de su sistema. Lo había cambiado, sí, pero no de la manera que Pritor creía. La conexión no se trataba de control. Se trataba de armonía, de comprensión. Te equivocas, dijo Keon, su voz sorprendentemente tranquila. Crees que el veneno me convirtió en tu herramienta, tu clave para controlar otras formas de vida. Pero no me dio control. Me conectó con este mundo. Pritor pareció divertido. Semántica. Conexión. Control. El resultado es el mismo. Tu material genético se unirá a nuestros organismos diseñados, permitiéndonos dirigirlos como armas. No, insistió Keon. Malinterpretas la naturaleza fundamental del vínculo. Miró directamente a Kaya. No se trata de dominación. Se trata de simbiosis, de respeto mutuo. Algo que tu especie nunca comprendería. Las marcas en su brazo comenzaron a pulsar más rápidamente, brillando con una luz interior que proyectaba sombras por el laboratorio. Keon cerró los ojos de nuevo, extendiéndose con su mente, con la parte de él que se había vuelto una con Cygnus Prime. No buscó controlar a los depredadores capturados. En cambio, compartió con ellos su dolor, su rabia, su determinación de proteger el mundo que se había convertido en su hogar. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Las criaturas en sus jaulas comenzaron a aullar y a agitarse, su furia igualando la suya. Las alarmas sonaron por toda la nave mientras los campos de contención comenzaban a fallar. Uno tras otro. Pritor se giró hacia el ventanal, su confianza reemplazada por una genuina alarma al ver el caos que se desarrollaba en el área de contención. ¿Qué has hecho?, exigió. Keon no podía responder. Estaba completamente concentrado en mantener la conexión, en alimentar la rabia de las criaturas capturadas. El esfuerzo era enorme. Sangre goteaba de su nariz por el esfuerzo. Pero no cedió. El primer depredador de la sombra se liberó, destrozando las barreras restantes de su jaula. Otros lo siguieron. Una marea imparable de furia primigenia desatada en el corazón de la nave Failang. Las criaturas no atacaban al azar. Se movían con propósito, apuntando a los sistemas de energía y los mecanismos de control como si fueran guiadas por una inteligencia más allá de la suya. La nave se estremeció violentamente mientras los sistemas críticos comenzaban a fallar. Las luces de emergencia parpadearon, bañando el laboratorio en un rojo pulsante. Pritor ladraba órdenes en su dispositivo de comunicación, pero el creciente caos ahogaba sus comandos. «¡Mátenlo!», gritó finalmente Pritor a los guardias que aún estaban en el laboratorio. «¡Mátenlo ahora, antes de que derribe toda la nave!». 2 guardias levantaron sus armas, pero Kaya ya se había movido.
Con las habilidades de lucha perfeccionadas a través de años de entrenamiento junto a Keon, desarmó al primer guardia con un golpe preciso en la muñeca, luego usó su impulso para lanzarlo contra el segundo. La colisión le dio tiempo suficiente para agarrar el arma caída. «No se muevan», ordenó, apuntando a Pritor. «Libérenlo ahora». Los rasgos metálicos de Pritor se torcieron en una fría sonrisa. «Es demasiado tarde. El proceso ya ha comenzado». El cuerpo de Keon convulsionó sobre la mesa, la maquinaria a su alrededor zumbando con un tono cada vez más agudo. Su sangre estaba siendo extraída, procesada y alterada. El primer paso para crear el arma biológica de Pritor. Kaguya disparó un tiro de advertencia que pasó zumbando junto a la cabeza de Pritor. «Detén el procedimiento. No entiendes lo que está en juego», respondió Pritor, notablemente tranquilo a pesar del caos que estallaba en toda la nave. Los Phalanx han pasado décadas perfeccionando la guerra biológica. Su fisiología única es el componente final que necesitamos. Con ella, podemos controlar ecosistemas enteros, convertirlos en armas o simplemente erradicarlos si resultan poco cooperativos. Una explosión masiva sacudió la nave, desequilibrando a Kaguya. Pritor aprovechó la oportunidad, lanzándose hacia un panel de control. Sus dedos volaron por la interfaz, iniciando un protocolo secundario. «Si no puedo tener sus habilidades», gruñó Pritor, «me aseguraré de que nadie más las tenga». Sonó una nueva alarma, esta más urgente que las otras. En una pantalla cercana, apareció una cuenta regresiva, los números disminuyendo rápidamente. «Purga de la nave iniciada», anunció una voz automatizada. «Todos los especímenes biológicos serán terminados en 3 minutos. Todo el personal, diríjase a las cápsulas de evacuación». Kaguya disparó al sistema de sujeción que retenía a Keon. La ráfaga de energía destruyó el mecanismo. Él rodó para liberarse, tambaleándose al tocar el suelo. El uso prolongado de su conexión lo había agotado físicamente, pero la adrenalina lo mantenía en movimiento. «Tenemos que salir de aquí», jadeó, la sangre todavía goteando de su nariz y oídos. «Y tenemos que liberar a cualquier criatura que siga viva». Pritor retrocedió hacia una salida, su expresión calculadora. «Se han condenado a sí mismos. La purga liberará una toxina letal para todas las formas de vida biológica. Ni siquiera tus adaptaciones únicas pueden salvarte de eso, humano». «Entonces más vale que nos demos prisa», replicó Keon, encontrando nuevas fuerzas mientras el peligro inmediato despejaba su mente. Pritor huyó, sellando la puerta del laboratorio detrás de él. Kaguya disparó al panel de control, forzando la apertura manual de la puerta. En el pasillo de más allá, reinaba el caos. Los miembros de la tripulación Phalanx corrían en todas direcciones, centrados únicamente en llegar a las cápsulas de escape antes de que se completara la purga. «Por aquí», dijo Keon, sus sentidos guiándolo a través de la nave desconocida. A pesar de su agotamiento, las marcas en su cuerpo pulsaban con energía renovada, como si la misma amenaza a su vida hubiera activado alguna reserva final. Se abrieron paso luchando entre miembros de la tripulación en pánico, Kaguya tomando la delantera cuando encontraban resistencia armada. Su entrenamiento de combate resultó invaluable mientras incapacitaba a los oponentes con precisos golpes no letales. 2 minutos para la purga biológica, anunció el sistema automatizado. «No vamos a lograrlo», dijo Kaguya cuando llegaron a un cruce donde se encontraban 3 corredores. Keon cerró los ojos, extendiéndose con su sentido especial. «Por aquí», dijo de repente, girando a la izquierda. «Puedo sentirlos. Algunos todavía están vivos». Corrieron por el pasillo, encontrándose en un área de contención secundaria. Aquí, se guardaban especímenes más pequeños, no solo depredadores de las sombras, sino docenas de especies de Cygnus prime, todas en celdas transparentes que recubrían las paredes. 1 minuto para la purga biológica. «Nunca los liberaremos a todos a tiempo», dijo Kaguya desesperadamente. Keon se acercó al panel de control central. «No es necesario». Sus manos se movieron por la interfaz con una confianza sorprendente, como si el conocimiento de cómo operarlo le estuviera siendo transmitido directamente a su cerebro.
Solo necesitamos anular los protocolos de purga en esta sección y liberar la secuencia de evacuación de emergencia. La nave se estremeció de nuevo cuando otra explosión arrasó una sección distante. Los incendios comenzaban a extenderse por los sistemas de ventilación. 30 segundos para la purga biológica. Con un último comando introducido, Keon se apartó de la consola. Sonó una nueva alarma y el suelo debajo de las celdas de contención comenzó a reconfigurarse. Una por una, las celdas se sellaron en cápsulas autónomas y luego fueron expulsadas a través de puertos en el casco exterior. Protocolo de preservación de especímenes de emergencia activado, anunció una voz automatizada diferente. Eyección completa. Keon se tambaleó, las últimas fuerzas se desvanecían. Kaya lo atrapó antes de que pudiera caer. Ahora nosotros, dijo, soportando su peso mientras continuaban por el pasillo. 10 segundos para la purga biológica. Doblaron una esquina y se encontraron frente a una bahía de evacuación. Solo quedaba una cápsula, su escotilla abierta y esperando. Con un último estallido de velocidad, se lanzaron dentro, Kaya golpeando el control de lanzamiento mientras cruzaban el umbral. La escotilla se selló justo cuando una niebla blanca comenzaba a llenar el pasillo exterior. La cápsula se separó de la nave Phalanx con una sacudida. Pequeños propulsores la alejaron de la nave moribunda. A través del visor, observaron cómo explosiones secundarias se extendían por la enorme nave, destrozándola desde dentro. Los escombros se esparcieron por el espacio, algunos comenzando a arder al entrar en la atmósfera de Cygnus Prime. ¿Sobrevivirán?, preguntó Kaya en voz baja, su mirada en las cápsulas más pequeñas que habían sido expulsadas del área de contención. ¿Las criaturas? Keon asintió, la certeza llenándolo. Las cápsulas están diseñadas para la preservación. Entrarán en la atmósfera a una velocidad controlada. Aterrizarán a salvo. Cerró los ojos, extendiendo su conciencia. Ya puedo sentirlos. Tienen miedo, pero están vivos. Van a casa. Mientras su propia cápsula comenzaba su descenso hacia Cygnus Prime, Kaya tomó la mano de Keon, sus dedos entrelazándose con los de él. El contacto envió un pulso cálido a través de las marcas en su piel, como un reconocimiento entre espíritus afines. Lo que hiciste allá arriba, dijo en voz baja. Nunca he visto nada igual. Yo tampoco, admitió él. No sabía que podía llegar tan lejos, conectar tan profundamente. Miró las marcas en su brazo, ahora pulsando al ritmo de su corazón. Todavía estoy cambiando. Kaya. Todavía convirtiéndome en algo nuevo. Algo mejor, dijo ella con firmeza, apretando su mano. Algo que tiende puentes entre mundos. La cápsula se estremeció al entrar en la atmósfera, llamas surcando el visor. Keon sintió la atracción de Cygnus Prime debajo de ellos. No solo la gravedad física, sino algo más profundo, una conexión que había estado creciendo dentro de él durante más de una década. El planeta lo estaba llamando a casa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, repentinamente inseguro a pesar de su escape. Pritor puede haberse ido, pero los Phalanx son toda una civilización. Enviarán a otros. Entonces estaremos listos, respondió Kaya con tranquila determinación. Lo que sucedió hoy demuestra algo que mi padre ha sospechado durante años. Que tu conexión con Cygnus Prime no es solo una curiosidad científica. Es un mecanismo de defensa, una forma en que el propio planeta crea equilibrio. Keon consideró esto mientras la cápsula continuaba su descenso, las llamas exteriores dando paso a las nubes mientras atravesaban la atmósfera superior. La idea de que su transformación tuviera un propósito mayor era a la vez reconfortante y aterradora. Si eso es cierto, dijo lentamente, entonces necesito entenderlo mejor, dominarlo por completo. Lo haremos, prometió Kaya. Juntos. Los paracaídas de la cápsula se desplegaron con un brusco tirón, ralentizando su descenso para la aproximación final. A través de las nubes que se despejaban, Keon podía ver los vastos bosques azules de Cygnus Prime extendiéndose debajo de ellos, dándole la bienvenida al único hogar que realmente había conocido. Mientras descendían, un movimiento captó su atención. Formas moviéndose a través del dosel del bosque, convergiendo en su lugar de aterrizaje proyectado.
Depredadores de las sombras, docenas de ellos, fluyendo como sombras vivientes bajo los árboles. Tenemos compañía, dijo, asintiendo hacia el visor. Kaguya se tensó, buscando su arma. ¿Hostiles? No, Keon sonrió levemente, las marcas en su brazo pulsando en sincronía con el movimiento de las criaturas de abajo. Vienen a darnos la bienvenida a casa. 3 días después, estaban en el balcón de la Cámara del Alto Consejo, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos de ámbar y oro. Borlo estaba entre ellos, su postura erguida y digna a pesar del peso de los recientes acontecimientos. Los Phalanx enviarán a otros, dijo, haciendo eco de la preocupación anterior de Keon. Su especie no abandona un objetivo fácilmente. Que vengan, replicó Kaguya, su voz firme con una confianza recién descubierta. Ahora entendemos su verdadera naturaleza. No seremos engañados de nuevo. Keon miró hacia el horizonte, donde los primeros rayos de sol iluminaban las montañas distantes. En el bosque de abajo, podía sentir a los depredadores de las sombras que los habían seguido de regreso a la ciudad, no entrando en las áreas urbanas, sino estableciendo una especie de perímetro, un anillo protector de guardianes vigilantes. Necesitamos prepararnos, dijo. No solo militarmente, sino fortaleciendo nuestra conexión con este mundo. Los Signans han estado desconectados de lo salvaje durante demasiado tiempo. Borlo asintió pensativamente. Quizás por eso viniste a nosotros, Keon de la Tierra, para recordarnos lo que una vez fuimos. No solo maestros de la tecnología y la civilización, sino parte de la gran red de vida en Signis Prime. Por primera vez, Keon notó cómo la luz de la mañana atrapaba los restos desvanecientes de la nave Phalanx, convirtiendo los escombros en un breve y brillante espectáculo antes de desaparecer de la vista. Lo que había sido concebido como una invasión, en cambio, había catalizado una transformación para él, para Kaguya y potencialmente, para el futuro de Signis Prime. Hay algo más que debemos discutir, padre, dijo Kaguya, su tono cambiando a algo más personal. Miró a Keon, una pregunta silenciosa en sus ojos. Él asintió, animándola a continuar. El vínculo entre Keon y yo, declaró sin rodeos. Es más que amistad, más que la conexión de hermanos adoptivos. Creo que has sabido esto desde hace algún tiempo. La expresión de Borlo permaneció neutral, aunque sus ojos se suavizaron al mirar entre ellos. He observado el desarrollo de su relación con preocupación y esperanza. Las implicaciones políticas son complejas. Con respeto, intervino Keon, la política no debería dictar los asuntos del corazón. Una sonrisa asomó a los labios de Borlo. Palabras audaces de alguien que ha pasado la última década aprendiendo nuestros sistemas políticos. Suspiró, volviéndose de nuevo hacia el amanecer. Pero quizás la audacia es lo que Signis Prime necesita ahora. Las viejas tradiciones a veces deben ceder ante las nuevas realidades. Puso una mano en cada uno de sus hombros, el gesto tendiendo un puente en el espacio entre ellos. Lo que existe entre ustedes trasciende nuestros antiguos prejuicios. Quizás es hora de que nuestro pueblo vea que la fuerza se puede encontrar en la unión, no en la separación. Keon sintió que un peso se le quitaba del pecho, una tensión que había llevado durante años sin reconocerla del todo. Buscó la mano de Kaguya, ya sin preocuparse por quien pudiera ver o que pudieran pensar. Habrá oposición, advirtió Borlo. Aquellos que se aferran a las viejas costumbres, que temen el cambio en cualquier forma. Como Narx lo hizo una vez, señaló Keon, recordando al anciano que una vez intentó volver al consejo en su contra. Narx fue exiliado por su traición, le recordó Borlo. Pero otros comparten sus puntos de vista, si no sus métodos. Se resistirán a lo que ustedes representan. Entonces lo enfrentaremos juntos, dijo Kaguya, sus dedos apretándose alrededor de los de Keon. Como hemos enfrentado todo lo demás. Desde el borde del bosque, emergió un depredador de las sombras, más grande que cualquiera que Keon hubiera visto antes. Se movió con un propósito deliberado, cruzando el terreno abierto entre lo salvaje y la ciudad, una frontera que ningún depredador había cruzado en la memoria viva. Los guardias en las murallas de la ciudad levantaron sus armas, pero Borlo levantó una mano, deteniéndolos. Esperen, ordenó.
La criatura se acercó a la base de la torre donde estaban, sus ojos ámbar fijos en Keon. No hizo ningún movimiento amenazante, simplemente esperó como si entregara un mensaje. Keon cerró los ojos, extendiéndose con su sentido especial. Las imágenes inundaron su mente. Otros depredadores reuniéndose, no solo depredadores de las sombras, sino todos los cazadores alfa de Cygnus Prime, moviéndose juntos con una coordinación inusual. ¿Qué es?, preguntó Kalia, reconociendo la expresión en su rostro. Se están movilizando, dijo Keon, abriendo los ojos. Todos ellos. Sienten que algo se acerca. ¿Los Phalanx?, preguntó Borlo. No, algo más. ¿Algo? Keon luchaba por interpretar las impresiones que fluían a través de su conexión. Algo que amenaza el equilibrio de todo el planeta. Los depredadores de las sombras están respondiendo a ello, tal como lo hicieron cuando los Phalanx comenzaron sus operaciones secretas aquí hace años. Son la primera defensa del planeta. Como en confirmación, el gran depredador de abajo levantó la cabeza y desató un rugido que resonó por toda la ciudad. Un sonido de advertencia, una preparación para la batalla. Entonces lo enfrentaremos, declaró Borlo, su voz fuerte con resolución. No solo como Cygnans, sino como hijos de este mundo, con todas sus criaturas como nuestros aliados. Keon miró a Kalia, viendo en sus ojos plateados la misma determinación que sentía crecer dentro de sí mismo. Lo que había comenzado como un acto desesperado de coraje en un bosque prohibido se había convertido en algo mucho más grande, una nueva alianza entre la civilización y la naturaleza. Juntos, asintió, las marcas en su cuerpo pulsando con un propósito renovado. El veneno del depredador de las sombras no había sido una maldición, sino un regalo, el medio por el cual un niño humano solitario había encontrado no solo un hogar, sino un destino. El sol se elevó por completo sobre Cygnus Prime, bañándolos a todos en una luz dorada. Humano, Cygnan y depredador por igual, unidos en la defensa del mundo que todos llamaban hogar.